Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por estar hoy en este lugar para adorar tu nombre. Tenemos muchas más que 10,000 razones para estar hoy aquí y adorarte a ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora usa esta palabra para el bien de nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar este sermón con dos historias diferentes. Se dice que en cierta ocasión el emperador Napoleón se encontraba delante de un grupo de soldados cuando de repente su caballo se desbocó. Entonces uno de esos soldados se lanzó hacia el caballo y cogiendo el freno del caballo pudo pronto detenerlo. Se dice que Napoleón saludó al soldado y le dijo: gracias, mi capitán. El soldado se sorprendió al oír a Napoleón decirle capitán, pues él era un simple soldado raso. Pero inmediatamente pensó que se encontraba delante del emperador y que si él quería podía hacerlo capitán. Así que saludó a su emperador y le preguntó: ¿de qué regimiento, mi emperador? El emperador le contestó: de mi guardia personal. Así que fue corriendo a presentarse delante del jefe de la guardia personal de Napoleón como capitán. El oficial, viéndolo con uniforme de soldado raso, le preguntó: capitán, ¿por órdenes de quién? El muchacho respondió: por órdenes de mi emperador Napoleón. Todavía me ves como soldado, pero ya soy capitán de la guardia de mi emperador. Le sigo con la segunda historia. La segunda historia es del Príncipe y el Mendigo, un libro hermoso de Mark Twain. En tiempos del rey Enrique VIII vivía en Londres un joven mendigo llamado Tom Canty. En una ocasión, tras colarse en el Palacio Real, Tom se encontró ante el príncipe de Gales. Al comprobar su gran parecido con el príncipe, decidieron intercambiarse las ropas y su papel en la vida. A partir de entonces, la situación de ambos se invirtió y el muchacho pobre y acostumbrado a la miseria se vio tratado como un príncipe de sangre real, mientras que el hijo del rey conoció el hambre, las persecuciones y la injusticia. Eso es un resumen de El Príncipe y el Mendigo. Tom Canty vivía en un barrio muy pobre, cerca del puente de Londres, en Offal Court. Su padre era mendigo, ladrón, borracho, al igual que su abuela, quienes le daban una paliza a Tom cada vez que regresaba a casa con muy pocos peniques, muy poco dinero que obtuvo mendigando. Pues él no estaba dispuesto a robar gracias a las enseñanzas del padre Andrés, quien también le enseñó a Tom a leer, escribir y el latín. Tom tenía dos hermanas gemelas, Beth y Nan. Su madre también vivía con ellos y procuraba darle a Tom un pedazo de pan cuando regresaba, aunque ello le costaba una paliza por parte de su esposo. Un día Tom caminó hasta llegar a Temple Bar, el distrito más apartado de su casa. Allí Tom divisó un gran palacio y se asomó por las rejas para ver lo que tanto anhelaba en sus sueños ver, a un verdadero príncipe jugando en el jardín. Vestido con ropa suntuosa y modales elegantes, de pronto uno de los centinelas que vigilaba la entrada fue a echar al mendigo de allí, pero el príncipe le divisó lo que su soldado hacía, le llamó la atención y dejó pasar al pobre Tom al palacio. El príncipe de Gales le dio de comer y le preguntó acerca de su vida. Entonces Tom, quien respondía a sus preguntas y cuyas respuestas no eran más que la cruel realidad que vivía todos los días, encendieron la indignación y el enojo del príncipe Eduardo, quien a su vez quería experimentar lo que era vivir la vida de un pobre mendigo. Así que intercambiaron sus ropas y sus papeles, y a partir de ese momento Tom comenzó a ser tratado como el príncipe de Gales, con todos los lujos y distinciones que eso implicaba.
y el príncipe comenzó a vivir como un mendigo. Eso es un resumen de esa historia hermosa, de ese cuento para niños. Hermanos, estas dos historias, la historia de Napoleón y aquel soldado y la historia del príncipe y el mendigo, ilustran de manera imperfecta diferentes identidades. La primera historia habla de un soldado común que en verdad había sido hecho capitán. La segunda historia revela un príncipe, pero en verdad era un mendigo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la realidad del creyente? ¿Cuál de estas dos historias revelan la realidad del creyente? ¿La primera o la segunda? Hoy veremos que la primera historia ilustra la realidad del creyente. Alguien que ha sido hecho por gracia un rango mayor, aunque parezca un simple y común soldado. ¿Cuál es la realidad del incrédulo? ¿La primera o la segunda? El incrédulo parece un príncipe, pero en realidad es un mendigo. Así que el título de este sermón se titula Nuestra nueva identidad revela nuestra misión. Y les invito a que vayamos al texto de Primera de Pedro, de nuestra serie consecutiva de la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 al 10. Y cuando lean este texto se darán cuenta que realmente esta introducción tiene sentido. Primera carta del apóstol Pedro, en el verso 2, en el capítulo 2, los versos 9 al 10, los que nos corresponden hoy. Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Expondremos este hermoso texto que les adelanto que es uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras, bajo tres encabezados principales. En primer lugar, nuestra nueva identidad. En segundo lugar, nuestra gran misión. Y en tercer lugar, nuestro gran privilegio. Nuestra nueva identidad, nuestra gran misión, nuestro gran privilegio. Sin más, veamos nuestra nueva identidad. El apóstol Pedro comienza este párrafo diciendo: mas vosotros sois linaje escogido. Parecemos por fuera, podemos parecer soldados rasos, pero no es lo que somos. Por fuera podemos parecer gente común como los demás, pero Pedro dice: no te equivoques, no te equivoques, no te dejes guiar por tus apariencias. Ustedes son linaje escogido. Para resaltar la diferencia de identidad que hay entre los incrédulos y los creyentes, Pedro comienza este texto con un contraste. Más, hay otras Biblias que traducen pero, y es lo mismo. Es un contraste. Pedro está contrastando la identidad del creyente con la identidad de los que no creen. Lean un poquito antes, a ver. Un poquito antes, se darán cuenta que Pedro está haciendo un contraste. Dice Pedro unos versículos antes, versículo 7: para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Ven el contraste? Los incrédulos son en su altanería, en su necedad, piensan que son príncipes, pero en realidad son mendigos. Se dan el lujo de rechazar a Cristo, la piedra principal del ángulo. Eso lo vimos en el sermón anterior. Sin embargo, en realidad, aquellos que están sin Cristo son mendigos con un triste destino eterno. Si tú
¿Te reconoces a ti mismo como alguien que no tiene a Cristo? Olvídate de la cuenta del banco, olvídate de lo que lleves por fuera, de los trapos, olvídate de los zapatos Gucci. Tú eres un mendigo. Y a menos que venga Cristo, no hay para ti esperanza en el mundo ni en la vida eterna. Los creyentes son linaje escogido. Somos un pueblo con una nueva y gloriosa identidad. Son un pueblo espiritual elegido por el mismo Dios. El apóstol Pedro obviamente hace una descripción paralela en estos versículos con la descripción que Dios da a Israel. Pedro usa esas ideas antiguotestamentarias y la trae a la realidad de la iglesia hoy. Eso es lo que está haciendo el apóstol. Él está pensando en textos del Antiguo Testamento. Miren a ver si no es verdad. Deuteronomio 7, 6 al 9. Dice Deuteronomio 7 a aquella nación de Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todas las naciones de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. O sea, no había nada especial en ustedes. No se lo crean, esto no es de ustedes. No por ser vosotros más especiales que los demás. Éramos tan mendigos como los demás. Os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y el paralelismo que Pedro establece en nuestro texto es tremendo con este. A veces leemos, hermanos, las historias del Antiguo Testamento y el trato de Dios con el pueblo, con la nación de Israel, y sentimos como un poco de anhelo o un poco de nostalgia de haber pertenecido a ese pueblo que tenía un trato tan especial con Dios. Pienso que, con todo respeto, mucho del dispensacionalismo moderno que se basa en esta idea de aquel pueblo de Israel, de que aquel pueblo de Israel era un pueblo especial o más especial que la iglesia. O sea, tenía mayores privilegios que la iglesia. Y por tanto, vemos a predicadores modernos usando ¿qué? Usando candelabros judíos, banderas judías, celebraciones judías, bendiciendo a la nación física de Israel como si eso fuera a traer algún tipo de bendición especial para la iglesia. En otras palabras, expresan que el Israel nacional tiene mayores bendiciones y una mayor y mejor identidad de la iglesia. Eso es un grave error doctrinal que nosotros rechazamos. Una mala comprensión de lo que somos los creyentes en Cristo, de lo que es la iglesia de Cristo. La Biblia de Estudio de la Reforma dice: el lenguaje de Pedro en estos versículos, en el que aplica para la iglesia los términos del Antiguo Testamento para referirse a Israel, asevera la continuidad entre el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento, como la continuación del verdadero Israel de Cristo, a representarnos como el único pueblo de Dios. Hermanos, por eso es que nosotros podemos leer Deuteronomio 7 y regocijarnos, porque la iglesia no es un paréntesis en el plan de Dios. La iglesia no es un adyacente. La iglesia es el único pueblo de Dios. La continuación del verdadero pueblo que fue el Israel remanente. Pedro identifica a aquellos que creen en Cristo como un linaje escogido. La palabra linaje se refiere a ascendencia, a descender de una familia. Eso es lo que significa linaje. Y especialmente cuando se habla de linaje, se habla de una descendencia de una familia ¿de qué? De una familia aristocrática, una familia especialmente noble. A mí nadie me dice: tú eres linaje de los Piñeiros. Eso como que no se ve muy... Pero
pero si tienes un linaje noble, probablemente esa palabra sí se adecue a ti. Y Pablo nos dice en Gálatas 3, 26 al 29, conectado con el apóstol Pedro, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y Pablo dice, pues sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué somos? Somos linaje de Abraham. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todas las bendiciones que Dios prometió a Abraham se corresponden a la iglesia. Somos linaje de Abraham, verdaderos descendientes espirituales de Abraham. Es importante que los cristianos comprendamos que esa es nuestra nueva identidad. Nuestra salvación se basa en el plan de la elección soberana de Dios. Eso es capital, eso es imprescindible en nuestra vida cristiana. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mendigos como todos los demás, perdidos en este mundo, haciéndonos pasar por príncipes cuando en verdad éramos verdaderos mendigos, sin Dios y sin esperanza en el mundo, como todos los demás. ¿Pero qué pasó? Pero Dios. Esa frase a mí me fascina. Yo no sé si les he dicho que Oscar me hizo un pullover con esa frase aquí adelante. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y vean el texto para que ustedes vean que esa frase, pero Dios, hace toda la diferencia del texto. Efesios capítulo 2. Efesios, los primeros 3 versos viene hablando de la catástrofe que éramos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, cargando la consecuencia de nuestros pecados, que es la muerte eterna. Pero Dios se metió en tu camino. Dios cambió toda tu realidad, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Las Escrituras nos dan al menos 5 características de la elección de Dios. Somos un linaje escogido. No sé si todos los que hay en este lugar hoy, los miembros de esta iglesia sí lo creen, obviamente, si no, no son miembros de la iglesia. Pero no sé si todas las visitas que están acá creen en la elección. Creen en la elección soberana de Dios. La elección es absolutamente decisión única de Dios. Por tanto, es la verdad más demoledora del orgullo humano que tenemos en la Biblia. Esa es la primera característica de la elección. Demuele tu orgullo. Destroza tu soberbia, ya que nada en nuestra salvación se deriva de nada que hayamos hecho o de algún mérito que tengamos. Tú no fuiste más inteligente que tu vecino porque tú escogiste a Cristo y el vecino no. Eso no es elección. Dios tuvo misericordia de ti. Tú eras tan necio como tu vecino. No hay nada en ti que haya conmovido el corazón de Dios. Nada especial en ti. Él lo hizo de pura gracia por el puro afecto de su voluntad, dice Pablo en Efesios 1. Por el puro afecto de su voluntad. Voluntad que está escondida en Él, no en nosotros. Tú eras el más insignificante de los hombres y las mujeres de la tierra, pero Dios tuvo misericordia de ti por su buena voluntad. Así que eso destruye todo orgullo humano. Y mi hermano, esa es una verdad que tienes que predicarte todos los días. Cuando alguien te dice, oye, qué hermoso matrimonio tienes, qué bien crías a tus hijos, qué ambiente más lindo se ve en tu casa. Hermano, predícate para adentro, esto no es mío, esto no lo he logrado yo, esto no lo he sido yo. Todo lo que tú veas bueno en mí es la gracia de Dios en mí. Todo lo que veas malo, eso soy yo.
Tenemos que predicarnos eso. Tenemos que hablarnos eso a nuestras almas. Eso destruye tu orgullo. Lo destruye para siempre. Segundo, la elección es totalmente por gracia divina. Por tanto, esta es la doctrina que más exalta a Dios en toda la Biblia. La elección incondicional de Dios nos salvó porque le plujo. Por tanto, solo a Él la gloria, solo a Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. La doctrina de la elección es la doctrina que más promueve la santidad en el creyente. Dios nos ha elegido para ser un pueblo santo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos ha elegido para apartarnos del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Por tanto, el creyente vive con ese pensamiento. Dice MacArthur: puesto que Dios puso su amor sobre los creyentes antes que el mundo comenzara, pase lo que pase, ellos deberían estar consumidos de agradecimiento y pasión por obedecerle. Eso consume de agradecimiento al creyente y una pasión que desborda por obedecer a su Padre, que le ha elegido para ser santo. En cuarto lugar, ya que la doctrina de la elección es eterna e inmutable. Eterna e inmutable. Hermano amado, tú estás en los caminos del Señor hoy porque el Señor te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Porque el Señor te ha llamado a través de la obra irresistible de su Espíritu Santo. Porque si fuera resistible, si tú pudieras resistirle, ¿cuántos habríamos aquí? Cerito pon. Cerito, nadie. Todos estuviéramos en la playa hoy. Pero el Espíritu Santo tiene una obra irresistible que tú no puedes resistir. Cuando Dios en su buena y eterna voluntad decide salvar a un elegido, ese elegido no puede resistirse. El Espíritu Santo no está a la puerta de tu corazón esperando que le abras. No, el Espíritu Santo destruye la puerta de tu corazón. La derriba. Como en Harry Potter, aquel gigante que ellos estaban en un castillo. Esa ilustración, cuando la veo en esa película, me acuerdo de la obra del Espíritu Santo. Ese gigante, ellos estaban allí escondidos, los tíos de Harry Potter, escondiendo al muchacho porque no querían que el muchacho se fuera a estudiar artes mágicas. Pero el tío llega, el gigante aquel llega y le hace a la puerta, ¡bam! Y entra. Aquella puerta asegurada. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Destruye tu resistencia, cambia tu voluntad, la cambia de una vez y para siempre y te saca de la esclavitud del pecado a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. A la luz admirable de su Hijo. Y quiero hacerle un paréntesis. No estoy recomendando aquí la película de Harry Potter, ¿ok? Para si se ve algo en YouTube. No la estoy recomendando. Solamente una ilustración. Como tampoco recomiendo a Napoleón ni a Mark Twain, nada de eso. Son ilustraciones. La elección es el privilegio espiritual que produce en el creyente más fortaleza, porque es segura. No estamos en nuestras manos, estamos en la mano de Dios. Y la elección es el privilegio espiritual que produce más gozo, porque es la esperanza más segura que los creyentes tienen en medio de este mundo. Porque los creyentes pueden afrontar este mundo sabiendo que Dios les ha elegido para su gloria. Romanos capítulo 6. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o hambre o desnudez? ¿Quién apartará a los elegidos de ese propósito santo? A los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen santos, para llevarlos a la gloria. A estos también llamó, a estos también glorificó. Y aunque parezca raro, nosotros estamos en la mente de Dios ya glorificados. Ya glorificados. Él ve el final del camino, nosotros estamos en el proceso. Así que Pedro nos dice
que a diferencia de los incrédulos que andan en este mundo sin esperanza y sin Dios, los creyentes por medio de la elección de Dios, por pura gracia, son un linaje escogido. La segunda característica de nuestra identidad, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En el Antiguo Testamento era imposible que una sola persona fuera rey y sacerdote. Eso era imposible. No se podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Eran oficios completamente diferentes, con funciones diferentes, por tanto era llevado a cabo por personas diferentes. Es como si el presidente de Estados Unidos quisiera ser juez de la Corte Suprema. Eso es imposible. Imposible. Tú no puedes ser presidente y juez al mismo tiempo. Eso sería un desastre. Sin embargo, Jesucristo es rey y sacerdote. Jesucristo es tanto rey como sacerdote. El autor de los Hebreos, a los Hebreos, expresa esta cualidad del sacerdocio real de Cristo que quiero compartirla con ustedes, hermanos. Vamos a buscar Hebreos 7, 14 al 17. Hebreos capítulo 7, versos 14 al 17. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué está diciendo el autor de los Hebreos? Es sencillo de entender. Dice él, miren, el sacerdocio arónico era un sacerdocio levítico, de la tribu de Leví. Y en el sacerdocio arónico solamente podían ser sacerdotes Aarón y sus descendientes, sus hijos, los hijos de sus hijos. Esa era como la casta sacerdotal. Cristo no viene de la tribu de Leví. ¿De dónde viene? De la tribu de Judá, donde no hay ningún sacerdote en la tribu de Judá. Porque de la tribu de Judá no vienen los sacerdotes. Entonces, Cristo no es un sacerdote según el orden de Aarón. No viene del sacerdocio arónico. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Un personaje un poco extraño que aparece en el Antiguo Testamento, al cual Abraham le da los diezmos de todo, pero este personaje era rey y sacerdote. Y no venía del sacerdocio arónico, aún no se habían instaurado el sacerdocio arónico. Así que Cristo no es sacerdote según el orden de Aarón, porque Aarón no podía ser sacerdote y rey. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, el modelo del Antiguo Testamento para el sacerdocio real. Cristo no heredó el sacerdocio a través de la línea de Aarón, sino que Dios lo ungió como rey y sacerdote de su pueblo sin pecado, que trascendió todo el sistema levítico. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Esto no es complejo, miren esto. Parece complejo, pero no lo es. Hermanos, Cristo es nuestro gran sacerdote y rey. O sea, como rey, Él es gobernador de su pueblo, y como sacerdote, Él nos representa delante de Dios. Eso es lo que hace un sacerdote. Sin embargo, Pedro abre esa realidad conmovedora de Cristo a nosotros, porque en la salvación nosotros estamos unidos a Cristo como reyes y sacerdotes. O sea, hermanos, los creyentes somos también un real sacerdocio, un sacerdocio de reyes. Los creyentes somos sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Miren, la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, para aquellos que les gusta la teología, es una doctrina propiamente reformada.
Los católicos romanos han ocultado esa doctrina de su teología. Por eso vemos la casta sacerdotal católica romana con esa pompa, el Papa primero en ellos, y ellos le llaman a la gente el laico, los laicos, aquellos que son como menores. Miren, hermanos, los pastores no tenemos más privilegios delante de Dios que el más insignificante hermano de la iglesia, si así pudiéramos llamarle. ¿Entiende lo que le digo? Ningún pastor tiene mejores privilegios que ninguno de ustedes. Los pastores tienen que tener claro en su mente que ellos son un siervo más, un esclavo más al servicio de la vid del Señor. Eso significa que todos los creyentes, al ser sacerdotes del nuevo pacto, tenemos entrada por la sangre de Cristo a la misma presencia de Dios. Hermano, cuando tú vengas para que yo ore por ti, o para que el pastor Daniel o el pastor Joel oren por ti, no vengas pensando que mi oración tiene más efectividad que la tuya. No, ven a mí para que te apoye en oración como un hermano más de la iglesia. Hermanos, ese sacerdotalismo católico romano está metido en las iglesias evangélicas. Y pastores hoy quieren ser apóstoles, megapóstoles, supremos apóstoles, y transmiten por su mano un poder que yo no sé quién les dio. Todos los creyentes somos sacerdotes delante de Dios, y nuestras oraciones son escuchadas por Dios a través de la sangre de su Hijo. Solo el sumo sacerdote en el antiguo pacto podía una vez al año entrar en el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Aarón y sus hijos podían entrar solo una vez al lugar santísimo, un lugar que simbolizaba la misma presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, etcétera, con los querubines de oro. Pero a ese lugar santísimo Aarón entraba con una sangre, con la sangre del cordero, y le ponían una soguita con una campana. ¿Para qué? No vaya a ser que a Aarón le diera un infarto ahí, o que Dios lo matara. Entonces sacarlo para que no se quede el cadáver allá adentro. Sin embargo, hermanos, Cristo en su muerte rompió el velo del templo a la mitad, simbolizando que un camino nuevo se ha abierto para todos los creyentes. No tenemos necesidad de ningún otro sacerdote. Todos los creyentes tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Por la sangre del Cordero inmolado de Jesucristo mismo. Por eso nosotros hoy podemos interceder por nosotros mismos, por nuestros hermanos, por nuestras familias, por nuestros vecinos. Pero también ofrecemos nuestras alabanzas a Dios directamente. Qué tremendo privilegio que usamos tan poco, ¿verdad? Que somos tan descuidados en usar. Hermano, tú eres un sacerdote delante de Dios. Tienes acceso libre por la sangre de Cristo a su misma presencia. ¿Por qué no oras más? ¿Por qué no alabas más a Dios en tu vida diaria? ¿Por qué te atreves a salir de tu casa sin orar a Dios? ¿Por qué te enfrentas al mundo, a las tentaciones diarias y no vas al trono de Dios en oración? ¿Por qué te veo tan afanado con el médico y no vas al médico de tu alma, al médico divino? Y muchas veces nos sorprendemos nerviosos en el médico, nerviosos por un diagnóstico y no hemos orado. Pero además, hermanos, somos reyes en Cristo. Apocalipsis 5, 9 al 10 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
unidos a Cristo, nosotros no solo somos sacerdotes, sino que también estamos destinados a reinar con Él en su segunda venida. La tercera característica de nuestra identidad que tenemos en Cristo es que somos una nación santa. Miren, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y la palabra nación, la Reina Valera la traduce del término etnos, que significa pueblo, grupo étnico. Y santa significa al mismo tiempo separada o apartada. O sea, somos un pueblo separado. Un pueblo separado. Muchas veces pensamos y nos expresamos como si ser cristiano fuera algo similar a no serlo. ¿Saben? Como que no tiene nada de especial ser cristianos. Como si el hecho de reconocerte cristiano fuera una característica más de tu vida. Algo así como soy cubano, o soy dominicano, o venezolano, o colombiano, o hondureño. Eso es algo más. Soy cristiano también. No, hermanos. Tú perteneces a otra nación, a otra etnia, a otro grupo, a otra ciudadanía. Y es muy importante que eso lo sepamos y lo apliquemos a nuestra vida. Dicen los sociólogos y también los psicólogos que una de las cosas más terribles que le ocurre a un emigrante, a alguien que se va de su patria, es la sensación de no pertenecer a ninguna parte. Es la sensación de quedarse sin identidad. En Europa existe una escultura, la tengo delante de mí, muy ilustrativa. Y es un hombre delante del mar, es una escultura en bronce, pero el tronco está vacío, con una maleta en la mano. El tronco vacío, simbolizando que los emigrantes nos quedamos sin identidad y sentimos que ya no somos de la tierra de donde nacimos, porque ya la dejamos, pero tampoco pertenecemos a la que vivimos. Si a ti eso no te ha pasado, ¿tú sabes por qué? Porque vives en Hialeah. Y en Hialeah no te sientes lejos de tu ciudad. Pero ese síndrome, que algunos le llaman también el síndrome de Estocolmo, ese síndrome del emigrante es algo muy frecuente. Sin embargo, mi hermano, el creyente debe tener muy claro cuál es su identidad. Como un hermano me comentaba, un hermano y amigo mío, me decía, yo no apruebo la ciudadanía, pero yo tengo una ciudadanía en los cielos. Antes, cuando andaba sin Cristo, aunque eras de nacionalidad determinada, dice Pedro que en el sentido verdadero, aunque tú vivías en tu tierra y estabas allí y te sentías allí como en tu casa, los cubanos como en la casa pero sin comida, pero en la casa. Dice Pedro que no éramos pueblo. Miren, primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Obviamente Pedro está usando, no sé si les viene a la mente, el pasaje de Oseas, el pasaje que el pastor Sugel nos predicó sobre él en esta iglesia. Vayamos a Oseas capítulo 1, versículos 8 al 10. Oseas 1, 8 al 10. El profeta Oseas pasa una cosa rara en su vida. Si quieren pueden oír el sermón del pastor Sugel. Este hombre se casó con una prostituta. Y esta prostituta le dio hijos. Pero es para que entiendan el sentido del texto que vamos a leer. Dice el profeta, después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, le será dicho, sois hijos del Dios viviente. Qué raro eso, ¿verdad? Por un lado,
Dios le dice, ustedes no son mi pueblo ya más, porque ustedes se han apartado de mí. Pero en el mismo lugar donde yo les dije, vosotros no sois mi pueblo, yo ahora les digo, sois hijos del Dios viviente. Hermanos amados, ahí está la gran misericordia de Dios. Oseas profetiza cómo Dios escoge a Israel después de haberles rechazado. La misericordia de Dios se extiende a aquel pueblo que no lo merece. Dios extiende su gracia salvadora a gente que no lo merece y les llama nuevamente su pueblo. Pero acuérdense también que esta carta fue escrita a gente que estaba en la dispersión. Eran exiliados, cristianos de la dispersión. Eso lo dice Pedro en el primer verso. A los cristianos que están en la dispersión. Y Pedro usa esa realidad de la mente para hablar algo muy impresionante. Y es, ustedes están lejos de su tierra, ustedes son emigrantes, ustedes son peregrinos, pero ustedes son pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios, una nación santa. Dios nos ha separado para tener una relación con Él. Nos ha apartado del mundo y del pecado para hacernos un pueblo santo. Dios nos ha separado para Él. Y la única santidad vivida que agrada a Dios es la santidad que buscamos porque ya somos santos. Hermano amado, es posible que tú en estas clases que el pastor Daniel está dando sobre Proverbios puedas sacar una conclusión errada, y es que sin Cristo tú puedes tener sabiduría, o tú puedes conducirte bien en la vida, o tú puedes andar rechazando el pecado. Eso no es posible. La única santidad que puede vivir el creyente es una santidad porque ha sido santo, porque ha sido apartado de Dios para Él. La cuarta característica de nuestra identidad es que somos un pueblo adquirido por Dios. Y esa es la que más me gusta de todas. Los cristianos son un pueblo adquirido por Dios. El término griego es peripoiesis y significa literalmente comprar, obtener por precio. Hermanos, los creyentes hemos sido comprados por Dios. Comprados por Dios. Cuando un creyente en su vida aplica esto en su mente, piensen esto conmigo, en su vida diaria, nosotros hemos sido comprados por Dios. Nosotros éramos antes esclavos de Satanás, esclavos del mundo, esclavos de nuestros pecados, pero Dios nos ha comprado para sí por la sangre de su Hijo. Ese fue el precio. Así que ahora somos de su propiedad. Ahora somos adquiridos por su sangre. Y eso es un pensamiento dominante en nuestras vidas. Debe ser un pensamiento que rija nuestros planes, nuestros anhelos, nuestras decisiones. Yo no me pertenezco a mí, pertenezco a Cristo. Dice Pablo en Romanos 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, sois hechos, ¿qué? La Biblia de la Reina Valera dice, siervos de Dios. La Reina Valera y también la Biblia de las Américas suaviza un poco el lenguaje. Pero el siervo, ¿qué cosa es? Es esclavo, hermano. Esa palabra siervo es para ponerla más bonita. Ustedes han sido liberados del pecado y han sido hechos esclavos de Cristo. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, o sea, lo que les iba a dar el pecado, es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto, todos los creyentes pertenecen a Dios que los compró y sus planes son vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, vive conforme a esa realidad.
Vive conforme a la realidad de que tú has sido comprado para Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es la gran misión que tiene el creyente? Vayamos a 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. La Reina Valera dice por Dios. La mejor traducción aquí es para posesión de Dios. Seguro que la Biblia de las Américas la pueden ver ahí. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la gran misión del creyente. El gran propósito de nuestra nueva identidad en Cristo, anunciar las virtudes de Cristo. Y viene la palabra griega publicar, divulgar a Cristo. Hermanos, nosotros estamos acá y el gran privilegio de esta elección sobre la iglesia, el gran propósito de este pueblo es anunciar las virtudes, las proezas, la persona y la gran obra de Cristo. Por eso yo le digo siempre a mi esposa, ¿cuál es la más grande de todas las ofensas que tú me puedes hacer a mí? Y yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado. La gran frustración, el dolor, la tristeza que trae un creyente cuando se cuestiona a Cristo por su conducta. Uno dice, dime rayo, pero no me digas eso. No me digas eso. Uno le entra un escalofrío, no sé si a ustedes les ha pasado. Que una persona que lleva contigo mucho tiempo te diga, pero tú eres cristiano. O que alguien cuestione a Cristo por tu conducta. Esa es la mayor ofensa que se le puede hacer a un creyente. Alguien que deshonre a Cristo por tu comportamiento. Frases como, pero tú eres cristiano. O si eso es ser cristiano, yo también lo soy. Hermano, eso debe ser tremendamente frustrante y triste para ti. Eso pone en tela de juicio la obra de Cristo en ti y la hermosura de su carácter en nosotros. La gran proeza de Cristo es sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Así que el creyente convertido a Cristo es una fuente de adoración a Dios en su vida. Muestra la luz admirable de Cristo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La vida sin Cristo, hermano, es una vida en tinieblas. Eso incluye una tiniebla moral y una tiniebla intelectual. Incapacidad para ver y conocer la verdad y vivir de acuerdo a ella. Sin embargo, los creyentes hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido hechos partícipes de la luz de Cristo. Y esa realidad, hermanos, debe ser proclamada, debe ser anunciada con nuestras vidas, debe ser anunciada con nuestras palabras. Los creyentes debemos proclamar las virtudes de Cristo. Cuidado, hermanos, cuidado con nuestras palabras o actitudes cuando nosotros buscamos nuestra propia gloria. Cuando un creyente busca su gloria, ¿qué pasa con la de Cristo? Disminuye. Como ese libro disminuye en nosotros. Como ese libro que dice cuando Dios es pequeño y los hombres grandes. Cuidado, no somos los protagonistas. Él es el protagonista. ¿Y cómo llevo eso yo a mi vida diaria? ¿Cómo un creyente aplica eso a su vida diaria? Que Cristo se vea grande y que Él se vea pequeño. Bueno, cuida las conversaciones que te llevan a la autoexaltación. Cuida el uso excesivo del término yo. Yo hice esto, yo hice aquello.
Cuida el uso excesivo de ese término. Cuida aquellas conversaciones donde siempre te veas tú grande. Cuidado, hermano. Cuando tú vayas a expresar algo que de antemano tú sepas que eso va a darte gloria a ti mismo, ¿qué debes hacer? Cállatelo. No lo digas. No digas algo que donde tú puedas recibir la gloria, recibir exaltación. Cuida de siempre hacer prevalecer tus opiniones y tus planes. Hay veces que uno habla con personas que no dejan hablar. Yo logré esto, yo hice aquello, yo tengo estos planes. Cuida de ser siempre el número uno. Cuida de usar a tu familia para ser autoexaltado. Para que la gente vea lo grande que es tu familia. Para que la gente diga lo bien que lo has hecho. Algo que los padres tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Cuando alguien venga y te diga, oye, pero qué bien criadito está tu niño, es bueno cada rato soltarle, eso es porque tú no lo conoces bien. Eso frena tu orgullo de creerte grande. No soy yo, es Cristo. Todo lo que hagamos que produzca en nosotros autoexaltación, aunque sean cosas aparentemente espirituales, estamos desvirtuando el propósito de nuestras vidas, que es anunciar las virtudes de aquel. Son las virtudes, es la obra de Él, no la nuestra, la que debe ser exaltada. Y el ejemplo de Juan el Bautista es avasallador en esto, hermanos. Allí estaba Juan el Bautista en el río Jordán con un tumulto de seguidores. Un tumulto. ¿Y qué les dijo Juan a aquellos seguidores? Qué tremendamente frustrante debe ser para esos seguidores. Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Solo soy una voz que clama en el desierto. Viene uno que viene tras mí, que yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. A Él es al que tienen que oír. Yo les bautizo en agua, pero Él bautiza en el Espíritu Santo. Yo soy solo uno más. Él es el importante. Sin embargo, eso no significa que debemos quedarnos callados. No me malinterpretes. Para que la gente no piense que me estoy autoexaltando, entonces me callo. No. El creyente debe vivir para que él sea exaltado. Y por lo tanto, debe decirlo con su testimonio y con sus palabras. No te dé temor hablar de Cristo, como dice ese himno. Es la esencia de tu vida. Él es el que da sentido a tu vida, por lo tanto, Él debe ser exaltado por ti en tus palabras y en tu conducta. El proclamar a Cristo no es algo secundario en la vida del creyente. Piensa conmigo, hermanos, ¿cuántos trabajadores, cuántos empleados o compañeros de trabajo o coworkers saben y han oído el evangelio de ti? ¿Hay alguien que quede? Piensa, eso es una tarea en la casa, ahí, en la cama. ¿Hay alguno de mis empleados o alguno de los trabajadores que todos los días lidio con ellos 5 días a la semana al menos, que no saben el evangelio por medio de mí? Que Cristo no ha sido anunciado por medio de mis palabras y por medio de mi testimonio. Sin embargo, sí saben cuáles son mis opiniones políticas, cuál es el partido de fútbol que más me gusta, sí saben cuál es la comida que más me gusta, pero no saben a Cristo, que es lo más importante que tengo en mi vida. Eso debe sentir un creyente cuando deja de anunciar a Cristo. Tristeza, frustración. Y hay que tomar manos a la obra para que Cristo sea exaltado, para que sus virtudes sean exaltadas
todos cuantos están a nuestro lado. Y en último lugar, hermanos, y ya a modo de aplicación, veamos cuál es nuestro gran privilegio. Ya vimos cuál es nuestra identidad. Somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ya vimos cuál es nuestra misión, para anunciar las virtudes de Cristo. Y ahora veamos cuál es nuestro gran privilegio. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes saben, en la Biblia hay dos tipos de misericordia divina. Hay una misericordia de Dios general, que es evidente en su compasión hacia todos los hombres. Por ejemplo, hermanos, ¿por qué Dios hoy no destruye a todos los seres humanos por sus pecados? Si nosotros tenemos claro en la Biblia algo, es que Dios odia entrañablemente el pecado. ¿Cuántos que han leído la Biblia no están de acuerdo conmigo? Dios odia, es abrumador la revelación que hay en la Biblia del odio y el desprecio de Dios hacia el pecado. Sin embargo, ¿por qué Dios no los destruye a todos al momento? ¿O no nos destruye a todos al momento? ¿Por qué? Por su misericordia, por su paciencia. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 2. Ya estamos terminando, hermanos. 4 al 5. Romanos 2, 4 al 5. Quiero que lo busquen conmigo. Definitivamente yo creo que soy alérgico a las corbatas. No me van a ver mucho más con corbata. Romanos 2, 4 al 5. Dice este texto: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y da la revelación del justo juicio de Dios. Amigo que nos visitas, si hay alguna persona en este lugar que no conoce las virtudes de Cristo, no menosprecies su longanimidad. No menosprecies las riquezas de su benignidad. Si tú ves que estás viviendo lejos de Cristo, en el pecado, en el fanguero de este mundo, y ves que no pasa nada, que tu vida sigue sin problema, no menosprecies su paciencia, no menosprecies su benignidad. No menosprecies su longanimidad, o sea, su paciencia, su gran paciencia. Dios está teniendo paciencia contigo y te está llamando al arrepentimiento y a que vengas a Cristo. No sigas endureciendo tu corazón. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Sin embargo, sobre los cristianos ha sido vertida esa misericordia de Dios que es mostrada a los elegidos. Nosotros somos gente sobre la cual Dios ha vertido misericordia. Somos un pueblo sobre el cual Dios ha vertido su inmensa misericordia. Ese es nuestro gran privilegio. La palabra misericordia tiene una parte mala. ¿Cuál es? Que somos miserables. Por eso es misericordia. Porque incluye nuestra condición. Nosotros somos en nosotros mismos miserables, pero tiene una parte bendita, y es que Dios ha tenido compasión de los miserables. Dios ha tenido compasión de nosotros. La compasión que Cristo ha tenido con nosotros es un gran privilegio que excede el límite de cualquier palabra para decirlo. Miren cómo lo dice el Salmo 59, 16 al 17.
porque yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, has sido refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Hermano amado, tú puedes parecer por fuera un hombre y una mujer común, como otro cualquiera. No hay nada especial o diferente que te distinga en lo externo de la gente. Pero ese no es ni debe ser tu realidad de vida. Si eres un verdadero creyente, todo, y esto lo puse con mayúscula, todo ha cambiado en tu vida. Tienes una nueva identidad en Cristo, tienes un propósito de vida diferente, y tienes un gran privilegio. Úsalo, hermano. Vive conforme a Él. Tú has sido transformado y traído al reino de su amado Hijo. Vive como ciudadano de ese reino. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu infinito amor. Gracias por Jesucristo. Gracias por esa obra que ha sido hecha en nuestros corazones, sin nosotros merecerla, sin nosotros buscarla, sin nosotros obrar nada para hacerlo. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser parte de este pueblo bendito. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esa realidad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esa realidad de lo que somos en Cristo. Quita de nosotros el orgullo de creernos algo en nosotros. Quita de nosotros, Señor, esos deseos mundanos que batallan contra todo el bien que tú has hecho en nuestras almas. Ayuda a luchar una lucha firme por la santificación en contra de nuestros pecados remanentes. Ayuda a glorificar tu nombre todos los días de nuestra vida y que nosotros seamos verdaderos proclamadores de las virtudes de Jesucristo. Gracias por su obra en nosotros. Gracias por salvarnos de las tinieblas a la luz admirable. En el nombre de Él, de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.